Eutanasia. La eutanasia no es un tema que compete solo a los médicos. La sociedad está cada vez más informada de sus derechos, así como de los aspectos buenos y malos de la medicina. Es más dueña de sus decisiones con respecto a sus enfermedades y a la vez más decepcionada de la incapacidad del gremio médico, así como del progreso científico. La sociedad está demandando que se vuelva parte del debate la eutanasia, a la que considera una forma de terminar con el dolor y sufrimiento de las personas y se integre en los diferentes ordenamientos legales, con el respeto de la calidad de vida, dignidad y autonomía, debiendo ser prioritario el principio a una muerte digna que a una vida llena de penalidades. Desde el punto de vista de la perspectiva ético-social, produce desconcierto al género humano al plantearse la sociedad disyuntivas entre lo moral y religioso. La sociedad siente la eutanasia como un atentado en contra de la vida humana, que constituye el principal valor de esta, más cuando elevada a ley la eutanasia, se vuelve irrelevante el valor de la vida humana. Al existir la posibilidad de la legalización de la eutanasia, la sociedad sufre confusión y duda con respecto a qué o quiénes pueden preservar la vida humana. En un momento dado, ya no tiene el poder para hacerlo, porque llega un momento en que se ven imposibilitados. Bienvenidos a su programa Pensamiento Juchimán. Estamos transmitiendo esta noche desde la sede de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Este es un tema de los más importantes para la bioética, que es el tema de la eutanasia. La eutanasia en griego significa eutánatos, es decir, el bien morir, y para ello damos la bienvenida en esta noche a nuestro invitado, el doctor en Derecho Eusebio Guadalupe Castro Vertis. El doctor Eusebio Guadalupe Castro Vertis es maestro de esta división durante 30 años. Tiene la licenciatura y la maestría, fue juez del Poder Judicial del Estado de Tabasco durante 13 años, agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Ciudadano Procurador General de la República durante 14 años, segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, secretario de Estudio y Cuenta del Poder Judicial de la Federación, subdirector de Asuntos Jurídicos del DIF estatal, coautor de la Historia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco del año 1824 a 1920 y coautor de la compilación de leyes y reglamentos del Poder Judicial del Estado de Tabasco del año 1813 a 1993. Bienvenido, doctor Eusebio. Buenas noches. Buenas noches. Pues el tema, doctor, es un tema que preocupa a muchas personas porque si bien el tema de la eutanasia en muchos países está siendo debatida, en México últimamente, en estos últimos meses, hemos escuchado que hay como mucha inquietud en diversos sectores de la población. Es claro que usted como abogado nos puede dar una visión panorámica desde el punto de vista jurídico, pero nos gustaría que nos ampliara de dónde viene, cuál es el origen de este debate sobre la eutanasia, cuáles son como los aspectos positivos desde los cuales se puede abordar este tema hoy. Bueno, la eutanasia, tanto desde el punto de vista filosófico, ¿no?, ético, y ya después inmersos en la cuestión de la ética que tiene que ver con la vida humana, nos plantea una serie de cuestionamientos, principalmente en torno al ser humano y su existencia, ¿no? Cómo debe de afrontar el ser humano su existencia, básicamente la vida misma. Y entonces hay una serie de principios del orden moral, del orden religioso, que todo ser humano se plantea ante la posibilidad de poner fin a su existencia cuando se encuentra en una situación dramática, ¿no?, difícil, porque no nada más la cuestión moral, sino también los principios religiosos
También el derecho que en muchos países, como por ejemplo en México, establecen sanciones. Es considerada como un delito la eutanasia, conocida como la muerte por compasión, que si bien es cierto, es una muerte por compasión, no deja por esto de ser considerada delito y por lo mismo ser sancionada. Existen dentro del tipo penal, por ejemplo, lo que conocemos como agravantes, y en el caso de la eutanasia existen los atenuantes, es decir, por razones de compasión, el doctor puede ayudar al paciente, ya sea porque se lo pida, que es la eutanasia de manera directa o activa, o bien porque el doctor, al ver que el paciente está en una situación difícil, está sufriendo, pone a su disposición los barbitúricos para que el paciente los ingiera y él ponga fin a sus días, ¿no? O sea que en este caso, ¿quiénes intervienen en el acto de la eutanasia? No es solamente el paciente o la persona que sufre de una enfermedad o que está a punto de morir. Usted ha hablado del médico, ha hablado también de los familiares, pero también existen en algunos hospitales los comités de ética. ¿Quiénes intervienen y quiénes deciden o, según la ley, deberían de intervenir en este proceso? Bueno, en el caso de los países donde está legalizada la eutanasia, pues sí se dan esos comités de ética, ¿no? Porque de otra manera se consideraría delito autorizar esto. Pero en primer término, el sujeto que sufre el problema, ¿no?, que es el que decide poner fin a sus días porque está en una situación de fase terminal, o bien porque está sufriendo y ese sufrimiento ya le da la pauta para considerar que ya su vida no es en sí, ya no merece seguirla viviendo, porque ya es una situación difícil. Y entonces el paciente le pide a la familia, le pide al doctor que estén consecuentes con su decisión y en un momento dado se aplica la eutanasia activa. ¿Y quiénes deben intervenir en este proceso? Bueno, el que de manera directa interviene en el caso de la eutanasia activa es el doctor, ¿no? El médico tratante. El que está tratando al paciente. Y según usted nos ha dicho, en la ley, en la legislación mexicana es considerada un delito. Bueno, hay esta situación. Por ejemplo, en el Código Penal Federal es considerada un delito, con sus atenuantes. Y en el Código Penal del Estado de Tabasco también es considerada un delito con sus atenuantes respectivos. Aunque aquí se maneja el concepto muerte por compasión, que ya es un concepto acuñado en la doctrina, ¿no?, con relación al tema. Pero también hay que considerar otros aspectos. Por ejemplo, en la ley de muerte anticipada del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el 2008 fue legislada la ley de muerte anticipada, que es una opción para no caer en la eutanasia, ¿no?, para no decidir aplicar la eutanasia, en donde, sí. Es en la Ciudad de México, sí está permitida, o bueno, digamos que está tolerada o contemplada en la ley, pero en otros estados, como en el caso de Tabasco en concreto, hoy es considerado un delito. Así es, un delito con atenuante, ¿no?, por la muerte por compasión. Y lo que hemos estado escuchando últimamente en las noticias, de que existe una gran cantidad de líderes políticos que opinan o que promueven una ley para favorecer la eutanasia en todo el país.
desde lo que usted conoce desde la ley, ¿cuáles serían esas consideraciones que harían posible o no posible que se pudiese llevar a cabo esta ley de acuerdo a la experiencia? Usted dice que en la Ciudad de México ya ha sido probado de alguna manera. Bueno, quiero hacer una aclaración, maestro, que en la Ciudad de México la ley es la ley de muerte anticipada, lo que le llaman también muerte digna, en donde no es eutanasia, exacto. El paciente puede dejar testado que al encontrarse en una situación precaria de salud, fase terminal o de sufrimiento, que esto implicaría incluso el dilema de que en un momento dado el paciente puede perder su lucidez mental, pero al dejarlo ya testado por la situación que está padeciendo, lo que le van a aplicar son los cuidados, los remedios paliativos. Lo que llaman hoy terapia del dolor. Sí, le quitan, por ejemplo, la medicina que le están dando, los aparatos, y le proporcionan los remedios paliativos para que el paciente transcurra en ese sufrimiento hasta el final de sus días, sin que se le aplique ningún barbitúrico, ni se le aplique una forma de privar de la vida al paciente, sino por sí mismo ya va cayendo en su fase terminal, ¿no? En el fin de su existencia. Ya, ¿y cuál sería hoy entonces, de acuerdo a lo que usted nos plantea, como el debate filosófico ético, lo que está detrás? Porque parece que hay dos posturas encontradas. Una que es de aspecto típicamente religioso, algunas iglesias, algunos líderes religiosos que por razones de su doctrina no están de acuerdo a su ley religiosa, pero hay también una gran corriente de juristas y de políticos que también opinan lo contrario. Quédate con nosotros, seguimos conversando sobre la eutanasia o el bien morir. Algunos la consideran como la buena muerte, el suicidio asistido o la muerte asistida. Todas estas preguntas las estamos conversando desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Quédate con nosotros. Continuamos en tu programa Pensamiento Juchimán. ¿Cuál es entonces el debate en torno a la bioética, en torno a la eutanasia hoy? ¿Cuáles serían como las principales posturas que nuestros amigos televidentes pudiesen comprender? Como usted acertadamente lo señala, una ética sustentada en una moral cristiana, ¿no? Que se pronuncia ante todo por la aplicación de los remedios paliativos, pero no poner fin a la existencia, porque es considerado, como decíamos, un homicidio, o en su caso, un suicidio asistido, ¿verdad? En el caso de la eutanasia pasiva. Qué interesante. Qué interesante, porque creo que es importante detenernos un poco, doctor, para que nuestros televidentes también reflexionen. No es lo mismo la eutanasia, como se está planteando, el suicidio asistido o lo que se conoce como la ortotonasia, otro tipo de figura de los remedios. Entonces, ¿qué estamos, cuál sería así simplemente, digo, no se puede reducir tanto, ¿verdad? Pero el debate filosófico de hoy, ¿cuáles son las posturas encontradas? Se ha dicho ya de la moral cristiana, pero ¿cuáles son las principales posturas que hoy están en debate? Bueno, la moral cristiana que mencionaba usted, como decíamos, está pronunciada a favor de la aplicación de la ortotonasia o aplicación de remedios paliativos, ¿no? Y no se priva de la vida a nadie. En el caso de las posturas encontradas filosóficamente, analicé la tesis de Immanuel Kant, porque
en los protocolos internacionales relativos a grupos vulnerables y de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que sin ser grupos en lo individual pasan una situación difícil en los hospitales. De acuerdo al principio del deber por el deber mismo que sustenta el célebre filósofo Immanuel Kant, ¿verdad? El filósofo de Königsberg, él se pronuncia ante todo porque se proteja la vida de las personas, ¿no? No atentar contra la vida, simplemente sustentar los valores morales, el deber por el deber, y en este caso la vida, la conservación de la vida, que es el principal deber, no atentar contra ella. Entonces, aunque esta es una situación de moral abstracta, porque la persona que está sufriendo no nada más tiene el dilema moral de decir, bueno, si atento contra mi vida, atento contra un principio, el principal principio moral, ¿no? Y de ahí todos los demás están contenidos en ese principio. Pero el que está sufriendo la situación tiene que considerar que pues ya su vida no le resulta placentera, ¿no? Ya no quiere someterse a un sacrificio que por muchos casos considera absurdo. Que es el sufrimiento de los tratamientos médicos, pero queda la pregunta, doctor, fíjense qué manera tan interesante de manejar el suicidio asistido, porque ya el suicidio de por sí tiene una carga moral muy, muy fuerte, y una persona que está sufriendo, por ejemplo, cáncer, VIH, cualquier enfermedad terminal, al verse en la disyuntiva de o mantener el proceso biológico ordinario que supone mucho dolor, o el pedir que se le ayude a morir. Pero la carga moral y la carga religiosa también, sobre todo, es muy fuerte cuando esta persona quiere liberarse de sus sufrimientos y no tiene más remedio que pues, pedir la ayuda asistida. ¿Será correcto filosóficamente, éticamente, el denominarla suicidio asistido o muerte por compasión? ¿Qué piensa usted? Bueno, en el caso del suicidio asistido, es la eutanasia propiamente pasiva, en donde el doctor, el asistente o inclusive el familiar, porque muchas veces hay familia que se lo han pedido, se lo piden las personas que se encuentran postradas, que pongan fin a sus días, y entonces se desconectan o le ponen al alcance el barbitúrico para que esta persona lo ingiera por su cuenta. Y en estos casos hipotéticos, sabemos de hecho cuál es la realidad hospitalaria en Tabasco, que tristemente conocemos, ha sido bastante cuestionada, sí. Y esto de hecho, muchas personas que están en fase terminal, de facto, han sido prácticamente condenadas a morir por la falta de asistencia médica, sí. O muchos casos porque los parientes ya no tienen el recurso económico, y de facto estamos hablando que es prácticamente una eutanasia, pero por pobreza. Es decir, porque ya las familias no tienen modo de sostener un tratamiento médico, que eso tampoco lo contempla la ley. En el caso real y concreto, se les está dejando morir a los pacientes. Sí, y los espacios en los hospitales y la falta del recurso en lo que se refiere a medicina, atención de los doctores, propicia que se esté dando la eutanasia de facto, como dice usted, porque hace falta el espacio y esta persona ya o se va a su casa o le desconectan, ¿no? Y entonces hay muchas personas que es un secreto a voces que en los hospitales sí la aplican, ¿no? Y de hecho es algo verdaderamente escandaloso, porque desde el punto de vista de una moral de máximos, dijera de la Cortina,
siempre se pone el listón muy alto, ¿no?, para decir que el Estado garantiza la vida y garantiza la protección de los ciudadanos y demás, pero en la realidad nos topamos con que no es así y que esa protección de la salud no solo no se da, sino que en muchos casos se lleva a morir a un paciente, a dejarlo morir a un hospital sin recibir la atención médica adecuada. Y ahí hay un vacío legal también, porque si bien la ley dice, según lo que usted nos está exponiendo, que es un delito, aún en Tabasco no se promueve, pero en estos días hemos estado muy atentos a lo que la actual, ahora secretaria de Gobernación, propone también como una medida dentro de otra serie de paquetes que está promoviendo para la nación, que tienen que ver con la bioética. Una de ellas es el aborto y otra es la eutanasia, que ahora usted nos está ayudando a entenderla un poco más. Pero volvamos al tema del aspecto filosófico, doctor. ¿Por qué Immanuel Kant? ¿Por qué invocamos a Immanuel Kant para alguien que defiende la vida, para hablar de la muerte? Sí, Immanuel Kant me llamó la atención el principio de autonomía de la voluntad y de la libertad que él establece, pero es una libertad restringida, porque si tomamos como máxima de nuestra vida algo que debe de ser, y el debe ser elevado a ley universal es no atentar contra la vida, entonces la persona, el sujeto, pero realmente considerado, que está en el supuesto real, siente el sufrimiento y entonces opta, y aquí invoco la ética de Harman, ¿no? Nicholas Harman, que dice que no es voluntad auténticamente libre la que nada más delibera desde el punto de vista del deber por el deber mismo, que no le queda otra opción más que cumplir con el respeto a la vida, ¿no? Sino que es libre totalmente una voluntad que, haciendo a un lado el ámbito de la moralidad, se va al ámbito empírico, ¿no? Y dentro del ámbito empírico acepta diferentes tipos de inclinaciones. Una inclinación empírica e inclusive utilitarista. Una aplicación empírica porque ¿cuál es el fin de mi existencia, no? Pues yo lo que quiero en determinado momento es terminar con mi sufrimiento. Ese sería mi fin. Y entonces opto por hacer a un lado la ética kantiana y en base a esa libertad auténtica, que es la libertad que no mira nada más a la moral, sino que mira a la realidad, fundamentarme para decidir lo que tengo que decidir para poner fin a mis días. Y aquí invoco también a Jeremy Bentham, que es utilitarista, y dice que cuál es el fin ¿en qué se sustenta esta doctrina? Se sustenta en que lo que se busca en el ser humano es el máximo placer y el mínimo dolor. Entonces, si vemos este tipo de concepciones filosóficas en determinadas cuentas, es una situación más viable para inclusive integrarla dentro de las legislaciones, ¿no? Dentro de las legislaciones, en el caso de los países que están legalizando la eutanasia. Quédate con nosotros, seguimos conversando sobre la eutanasia o el bien morir. Algunos la consideran como la buena muerte, el suicidio asistido o la muerte asistida. Todas estas preguntas las estamos conversando desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Quédate con nosotros. Enfoque jurídico. Normatividad internacional en materia de bioética.
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos fue aprobada el 19 de octubre de 2005. Esta declaración es el primer instrumento ético internacional que establece y regula la relación que existe entre bioética y derechos humanos, constituyendo además un orden normativo que proporciona normas bioéticas a la comunidad internacional. Estos principios bioéticos, que han sido adoptados por más de 192 Estados miembros de las Naciones Unidas, los que se han adherido a la misma, contempla en sus diversos artículos aspectos tales como respeto a los individuos en su vulnerabilidad humana y a la integridad corporal contemplada en su artículo 8, que debe ser respetada cuando se aplique y fomente el conocimiento científico, así como la práctica médica y el uso de las diferentes tecnologías. Podemos decir entonces, según lo que usted nos está planteando, que esta libertad o autonomía de la libertad tiene que ver con lo que en otros ámbitos morales se conoce como la libertad de conciencia, que la persona tiene la libertad de elegir tanto los medios paliativos, pero también en un momento dado el modo, la manera, en el supuesto de, si lo deja testado, como usted lo ha mencionado. Caso de la ortotonasia, ¿verdad? El caso de la ortotonasia, supóngase. Remedios paliativos que se le llama. Medios paliativos. Supóngase el televidente que nos ve, si tiene algún familiar o uno mismo con antecedentes, por ejemplo, de cáncer. Sabemos que las personas que han tenido cáncer de alguna manera tienen predisposición genética para transmitirlo de alguna manera a alguno de los parientes o los que tienen problemas congénitos cardiológicos, etcétera, ¿no? Entonces una persona dice, bueno, ya que tengo esta predisposición genética, me adelanto y sé que de alguna manera voy a tener o podría yo tener un desenlace de este tipo. En el supuesto de que esto suceda, yo dejo testado que el médico tratante o alguno de mis familiares pueda tomar la decisión de terminar con mis sufrimientos en el supuesto de que yo ya no pueda por mi disminución mental o por la misma enfermedad o por inconsciencia ya poder tomarlo. Todavía hoy estamos hablando de casos hipotéticos, amigos de TV UJAT, porque como bien ha dicho el doctor Eusebio, todavía es considerado en el estado de Tabasco como algo ilegal. Es decir, todavía no está autorizado por la ley, todavía es un debate abierto y bueno, pues todavía falta mucho. De hecho, en la primera reunión que tuvieron los obispos mexicanos con el actual presidente de México, le solicitaron abiertamente a Andrés Manuel López Obrador que hicieran un debate, es decir, una consulta, ya que están de moda las consultas con la Cuarta Transformación, sobre los temas de bioética. Uno de ellos es el tema del aborto y otro era el tema de la eutanasia. Insisto, es un debate que todavía sentimos va para largo, pero por esto es muy importante darle a los televidentes juchimanes todos los elementos, tanto jurídicos como éticos, pues para que ante una situación de consulta uno pueda tener una decisión y decir de qué se trata. Estamos hablando de eutanasia, ortotonasia, muerte por compasión, suicidio asistido. Parece que no es exactamente lo mismo. Hay ciertas distinciones que desde el punto de vista moral podrían llevarnos a tomar una decisión equivocada o acertada. De acuerdo también a los aspectos religiosos, sabemos que el país, la gran mayoría de la población es mayoritariamente cristiano. México no es un país de musulmanes, ni tampoco es un país budista, es un país de origen cristiano. Desde la conquista de los españoles sabemos que la moral predominante ha sido la moral cristiana. Y por esto me resulta muy interesante, doctor, que usted también en alguna ocasión le escuché mencionar que una de las principales voces que ha estado proponiendo o oponiéndose a la eutanasia es justamente la de la Iglesia Católica. Usted ha citado en algún momento una de las encíclicas del Papa Juan Pablo II, Juan Pablo I, la famosa encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. ¿Quiere usted hablarnos un poco de en qué consiste esta visión digamos, mayoritaria de la moral cristiana?
Sí, pues la iglesia se pronuncia por la prolongación de la vida, pero, pero no se opone a que el paciente quiera que se le retire la asistencia médica y simplemente por medio de remedios paliativos terminar sus días, porque esto no implica un homicidio, sino de parte de quienes lo asisten, ni un suicidio de parte de quien toma esa decisión, sino que es una forma de terminar la vida. De hecho, en los hospitales, usted lo ha dicho, no, el Estado no es garante y además, aunque debe ser garante el Estado, debe ser garante, pero en la realidad el Estado acaba de mencionar la falta de asistencia médica en los hospitales, que la gente, si no va el familiar a comprar la medicina, se muere. Entonces los espacios en los hospitales, los aparatos no son suficientes. Y la eutanasia de cualquier forma se da de una manera cotidiana, por ese abandono que en la realidad se da de parte del Estado hacia las personas en fase terminal. Es muy grave lo que menciona, doctor, porque eso supone que algo que apenas está en debate lo estamos viviendo cotidianamente, lo cual supone pues una flagrante violación a los derechos humanos de los pacientes, ¿no? Y lo estamos oyendo en los medios de comunicación constantemente y también lo estamos advirtiendo que cuando un amigo o un familiar están internados en una institución de asistencia pública, que escasean las medicinas. Hemos tenido tristemente por lo menos 10 años de un abandono total. Por ejemplo, hace unos días veía que en el hospital de Mérida, Yucatán, habían adquirido una serie de aparatos para detectar rápidamente diferentes cánceres en los tumores, en el cráneo. En el estado de Guanajuato incluso ya hay un sistema de aplicaciones en el que rápidamente se te dice cuál es el estado de salud de un paciente. Entonces, otros estados han avanzado en la infraestructura y en la atención de los ciudadanos y nosotros pues nos hemos quedado estancados. Esto es algo también que desde el punto de vista jurídico y ético pues merece también una reflexión, ¿no, doctor? Sí, doctor, porque muchas veces, aparte de la carestía, muchas veces hay desviación de recursos que están destinados a los hospitales y los aplican en otros rubros, siendo que se está jugando con la vida de las personas. Y a veces también, muchas veces la corrupción, no hay la ética de los servidores públicos que tienen que administrar un hospital, ¿verdad? Tal pareciera entonces, doctor, lo que usted nos está mencionando, que ante una situación de eutanasia u ortotonasia, habría que ver el contexto que está viviendo el país y no en todos los estados, de manera genérica, podría decirse que podría aplicarse la eutanasia u ortotonasia, porque los contextos de cada estado también son diferentes. Aún pienso yo, por ejemplo, en estados que son más conservadores, como el estado de Guanajuato, Guadalajara, Puebla, que tienen una moral más tradicionalista. No los estamos juzgando ni estamos diciendo que son mejores o que son peores, sino que estamos diciendo que es una realidad. Son sociedades que tradicionalmente han tenido una formación muy distinta a la nuestra, en el sureste de México, que pareciera que es una realidad completamente distinta, porque pues, el sureste ha sido tradicionalmente abandonado en muchos sentidos, pero la ley es la misma en todas partes, y si se aprueba esta ley, habrá que ver en qué términos se podría aplicar una ley de eutanasia. ¿Qué les parece si al volver de una pausa vamos a reflexionar
sobre los aspectos que podrían ser positivos en una ley de eutanasia, cuáles serían los elementos que habrían que considerarse, y mientras les dejamos con quizá el pensamiento predominante, que es este que ha mencionado el doctor Eusebio, que es el pensamiento de la Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida del Papa Juan Pablo I, que en algunos párrafos en concreto se opone literalmente al tema de la eutanasia, pero el doctor nos ha dejado muy en claro que sí permite esta misma encíclica que el propio paciente en un momento dado decida ya no tener ningún tratamiento, y eso no supone un suicidio asistido, porque muchas veces las familias sienten un sentimiento de culpa al decir vamos a dejarle ya de dar los medicamentos, no tiene caso seguir manteniendo a una persona que queremos artificialmente, no solamente desde el punto de vista económico, porque además hay que decir otro aspecto, que los tratamientos médicos son altamente costosos y muchas veces sobrevalorados en hospitales públicos que de verdad muchas veces exceden exageradamente en los costos. Hay hospitales en los que una noche en terapia intensiva te cobran como si estuvieses en un hospital en Nueva York o en Miami 10, 15 mil, 20 mil pesos, cuando realmente pues, los tratamientos no corresponden muchas veces a la calidad de la atención. Pero volviendo al tema, en este caso, si usted tiene un familiar que está pasando por una situación de dolor, de sufrimiento y de enfermedad, el retirarle los tratamientos médicos para, digamos, dejar que pues ya siga el proceso biológico natural, no significa necesariamente una eutanasia. Estamos hablando de ortotanasia en este caso, y de ninguna manera está penado y de ninguna manera es inmoral y mucho menos es arreligioso o anticristiano. De hecho, es lo que propone la misma Iglesia en el caso de la Iglesia Católica. ¿Qué les parece si vamos a ver una breve cápsula donde tratamos de este tema desde el punto de vista de la moral cristiana? Y volvemos. Quédate con nosotros en Pensamiento Juchimán. Aspecto religioso. Existen posturas en contra, tal como la de la Iglesia Católica, que no solamente ve a la eutanasia como un atentado a la dignidad humana, sino como algo que va en contra de sus postulados, tal como el contemplado en la Biblia, en la ley de Moisés, el no matarás. El líder de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, escribió la encíclica Evangelio de la Vida sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Desde entonces, esta postura ha sido la voz moral más reconocida a escala mundial por quienes se oponen a la eutanasia. Ciertamente existe la obligación moral de curarse y hacerse curar, pero esta obligación se debe valorar según las situaciones concretas. Es decir, hay que examinar si los medios terapéuticos a disposición son objetivamente proporcionados a las perspectivas de mejoría. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio o a la eutanasia. Expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte. Es necesario agregar que se distingue la eutanasia de la ortotanasia. La primera es la muerte por compasión, como se advierte de los textos analizados. La ortotanasia hace referencia a la muerte anticipada. Consiste en dejar de proporcionar medicamentos en la fase terminal y solamente asistencia con remedios paliativos. Gracias por permanecer aquí en tu programa El Pensamiento Juchimán, y te recordamos que estamos transmitiendo desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, a quienes agradecemos las facilidades para la producción de este programa, y seguimos hablando sobre el tema de la eutanasia. La pregunta que hemos tratado de irnos respondiendo pues es muy profunda. ¿Tiene el paciente el derecho a morir dignamente o por el contrario? La vida es un valor moral que ha de ser respetado por encima de todo. ¿Qué nos dice, doctor Eusebio? Usted nos hablaba hace un momento del concepto kantiano de la autonomía. Sí.
¿Es el valor más importante la vida en términos abstractos, es decir, la vida humana, o la autonomía de la persona? Es decir, ¿vamos a anteponer la humanidad en general o la persona concreta que está pasando por un padecimiento? Sí, es que en base al protocolo internacional que existe sobre grupos que están en una situación de vulnerabilidad, esa autonomía moral y religiosa de la que hemos platicado, pues es una moral abstracta, ¿no? Porque la persona que está sufriendo mira hacia un fin, ¿no? Que está fuera de lo que preconiza Kant, de pensar en un fin y cumplir solamente en el deber por el deber mismo. Y estos miran hacia un fin que es proporcionarse ya un término al sufrimiento. Y entonces los que piensan en la eutanasia piensan en ella como una forma de poner fin a esa fase terminal en la que se encuentran, o bien a una etapa de sufrimiento que ya no quieren seguirlo padeciendo, ¿no? Y entonces, por eso analizaba Kant, porque él habla de la autonomía de la voluntad, pero ya vimos que es una voluntad abstracta, ¿no? Porque siempre va a pretender sustentar la prioridad de la vida humana por encima de privarse de la misma. Por eso hablábamos también de Nicholas Hartmann en cuanto a que él dice que hay una realidad empírica. Entonces, la experiencia empírica, ¿no? Entonces, dejar a un lado esa serie de cuestionamientos morales que en definitiva para él no conduce a nada, ya que la verdadera voluntad libre es la que tiene la opción de optar por una realidad empírica y en este caso por un fin. En este caso sería poner fin al sufrimiento que está padeciendo con la vida. Usted acaba de tocar, doctor, uno de los temas nodales de la bioética, que es el tema de la libertad. Y la primera pregunta que me surge es si una persona que está padeciendo un cáncer es libre, es decir, es completamente libre de decidir, porque está condicionada en este caso por una enfermedad. Parece que no hay la total libertad para decidir, sino que hay más bien un prejuicio, es decir, una condición que lo está orillando a tomar una decisión, ya no con completa libertad. Entonces, ¿a qué libertad nos referimos? Porque para que un acto sea éticamente válido, es decir, que no sea inmoral, lo primero que tiene que existir es la libertad de la persona, la libertad de conciencia, la libertad de la realización de ese acto. Pero si hay una condición que no le está permitiendo ser totalmente libre, entonces pudiéramos decir que estaríamos viciando de origen una decisión de eutanasia, ¿no? Lo que usted dice, doctor, está bien. La cuestión aquí es que hay dos campos, ¿no? El campo de la moralidad, de la religión, que nos inducen a actuar de una manera determinada. Y el campo de la realidad, por la que dice este filósofo Hartmann, que no es libre la voluntad, que nada más se conduce dentro de los parámetros morales, ¿no? Religiosos, sino que puede optar por un fin que es contrario a la ética kantiana, un fin más allá de la moralidad, ¿no? Del deber, que es preservar la vida, un fin más allá que se traduciría en el mayor gozo y en el menor, en el mayor gozo, sí, o placer, y el menor sufrimiento. Son dos puntos de vista de las mismas éticas, ¿verdad? Y fíjese que ahora me viene a manera como de tratar de ir concretando los temas. Supongamos que la despenalización, digamos, o la legalización de la eutanasia, no sé cuál sea el correcto término, supondría que el médico o la familia que se ve involucrada en el acto de la eutanasia no son castigados jurídicamente, es decir, no obtienen ninguna penalidad porque actúan
de acuerdo a ciertos criterios que la misma ley va a ofrecer, por ejemplo, que exista un diagnóstico médico confiable, que exista un comité de bioética que lo avale, en fin, que no vaya en contra de la libertad religiosa también, de la conciencia de los sujetos, porque aunque la ley pueda ser, digamos que validada en todo el país, que pueda ser una ley válida en todo el país, también cabe la posibilidad de que las personas por su formación religiosa digan, bueno, yo no acepto tal cosa. Bueno, las personas que por razones religiosas no lo aceptan, simplemente no adoptan la eutanasia como una forma de muerte y no pasa nada. Pero las otras personas que sí desean acogerse a esta ley no van a ser penalizados. Es decir, la ley no está favoreciendo la eutanasia, sino lo que está haciendo es no penalizar a las personas que se ven involucradas en un acto de eutanasia, en este caso, en concreto, al médico tratante y a los familiares que se involucran con ello. ¿Esto es correcto, doctor? Sí, la ley les está dando otra opción en el caso de despenalizar en la eutanasia y como dice usted, el que quiera optar por una muerte anticipada con remedios paliativos, por sus cuestiones religiosas, sus principios, puede hacerlo también. Es decir que, en resumidas cuentas, no es, si lo vemos desde ese punto de vista ya que estuvimos platicando, una cuestión drástica, sino una cuestión hasta cierto punto práctica. ¿Qué le parece si le decimos más bien, utilizando otras categorías, usted dice no una cosa drástica, sino práctica, ¿por qué no la llamamos una cuestión humana? Porque una cosa tenemos cierta, que nacemos porque lo sabemos y que moriremos, lo que no sabemos es cómo moriremos. Y si puede haber una vida digna, pues también debería de existir una buena muerte, una muerte digna. Fíjense que, queridos televidentes, que a lo largo de los últimos 40, 50 años, esta ciencia ha ido avanzando, la ética, hablamos ahora de la bioética, de la filosofía de lo moral, pero también hay una ciencia que ha avanzado muchísimo en el último siglo, que es la tanatología. Y hoy también, cuando se trata de tomar una decisión, se toma en consideración a los médicos, a los líderes religiosos, pero también se toma en consideración a los tanatólogos, a los psicólogos o psiquiatras, es decir, a una serie de visiones interdisciplinarias para tomar una decisión acertada. Si usted tiene un familiar o usted mismo está pasando por una situación dramática, drástica en su salud, que lo pone en una disyuntiva frente a la vida y la muerte, es válido acudir a todas aquellas personas que puedan ayudarle a tomar la mejor decisión. Y lo que estamos tratando hoy aquí en su programa Pensamiento Juchimán es de aportarles los elementos básicos para tomar una decisión. Doctor, ¿alguna conclusión que usted nos pudiera decir? Pues considero, maestro, que son válidas ambas posturas y pueden ser consideradas las dos como humanas, porque tan humano es preservar la vida hasta el último momento, como humano es también aliviar el sufrimiento de una persona que ya considera que su vida carece de objeto. Y usted, así como la experiencia que ha tenido en el área del derecho, ¿estaría usted de acuerdo con una ley que despenalizara la eutanasia en nuestro país, doctor? Bueno, por ejemplo, aquí en nuestro estado hay una moral todavía conservadora, ¿no? Hay proyectos de ley que se han dejado a un lado porque la sociedad no los acepta, pero considero que podría empezarse por la autorización de la muerte anticipada. Como en la Ciudad de México. Así es, al legalizarla aquí y ya después gradualmente estudiar otras posturas según la población se vaya compenetrando culturalmente, maestro. Porque yo creo que si en un momento dado deciden someter a consulta pública
algo que la gente no maneja, como los abogados o las personas que son peritas en la materia, dirían sí, pero no sabrían qué estarían diciendo, ¿no? Entonces, creo que sería apropiado intentar primero la muerte anticipada y posteriormente, o sea, la ortotonasia, y posteriormente meterse en cuestiones de eutanasia. Hoy, pues doctor, quiero agradecerle a nombre de TV UJAT su presencia, que nos ayuda mucho para esta reflexión, da elementos en este programa Pensamiento Juchimán, y quiero agradecerle al doctor en Derecho Eusebio Guadalupe Castro Bertis, que ustedes lo pueden encontrar aquí en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, muchísimas gracias por participar con nosotros. Yo me debo a la universidad y agradezco esta oportunidad, y las veces que sea invitado en este canal, estaré siempre dispuesto a participar. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de su programa Pensamiento Juchimán. Buenas noches.